Hemos invitado, entre otros, a Lucas Navarro, economista, un especialista en todos los temas que tienen que ver con la macroeconomía, también con la micro. Lucas, ¿cómo te va? Hola, bueno, Gustavo. primero quiero una semblanza general sobre todo esto que se ha anunciado y lo que se está esperando. Bueno, en primer lugar, partimos de un diagnóstico de este gobierno que parece correcto, que entiende que el problema de fondo que hay y que ocasiona la crisis por la cual estamos atravesando se origina en déficits del sector público que no han podido ser financiados genuinamente, que debieron ser financiados con emisión monetaria, que ante esa situación el gobierno previo, en lugar de recurrir a solucionar el problema, lo agravó a través de intervenciones en múltiples mercados, tratando de reprimir la inflación, los dos más importantes, el mercado, todo lo que tiene que ver con servicios públicos, lo cual para congelar tarifas en lo que es energía, transporte, se recurrió a subsidios que significaron una creciente y pesada carga a las cuentas fiscales que agravan aún más el problema. El otro gran punto en donde hay distorsiones muy grandes es en la parte cambiaria, donde esa política de atrasar el tipo de cambio generó muchas distorsiones, principalmente una tiene que ver con pérdida de reservas, otra tiene que ver con básicamente el generar deuda comercial relacionada a las importaciones, que aumentó unos 30.000 millones de dólares solamente en el último año. Sí, sí, entonces, ni hablar de lo que ha pasado durante la campaña, ¿no? Entonces, se metió los pavotes. Esa es, digamos, la situación que toma el gobierno, que entiendo la tiene bien entendida, y en base a ese diagnóstico, creo que, bueno, todavía no tenemos medidas concretas, como dijiste vos, excepto solo una, que es la cambiaria. Hasta ahora la única medida concreta que se ha tomado ha sido la de incrementar el tipo de cambio oficial en más de 100%, que ahora está en 800 pesos. Ahora, hay que sumarle a ese 100, hay que sumarle el otro 30 también, ¿eh? Sí, obviamente está el tema de que junto con esa medida concreta que se tomó en la parte cambiaria, aparecen anuncios de medidas tendientes a corregir este problema de fondo, que es el problema fiscal, un esfuerzo fiscal para el año 24 anunciado de 5,2% del PBI, donde el 60% va a ser en gasto y el 40% restante, según lo que anuncia el gobierno, va a ser vía más impuestos, y entre esos mayores impuestos aparecen un impuesto país de 17,5%. Eso ya se está aplicando. Que ya se está aplicando, ese sí entra en vigencia inmediatamente después de anunciar este aumento del tipo de cambio. Estos impuestos a las exportaciones, impuestos a las importaciones, o sea, tenés esa presión impositiva más alta sobre el comercio exterior. Y la marcha atrás en el impuesto a las ganancias, ¿no? Y después tenés, claro, lo otro son anuncios, ¿no? Lo que es concreto que se ha pasado es la parte cambiaria y los impuestos que recaen sobre el comercio exterior. El resto son anuncios, uno de ellos es la reversión, la marcha atrás a esta eliminación prácticamente en la práctica de ganancias, lo cual refleja dos cosas. Por un lado, que es correcta la medida, pero por otro lado refleja cierta inconsistencia del mismo presidente, que hace unos meses votó a favor de eliminar ganancias, hoy da marcha atrás. Efectivamente. Entonces es un dato a tener presente. En líneas generales te diría que la dirección de las medidas que se apuntan a tomar en términos generales, más allá de esto que te acabo de decir, desprolijidades, esto de que iba a salir un día a anunciar Caputo las medidas, a una hora, es esperable cuando el desbarajuste tiene el nivel que tiene, y que es mucho más grave de lo que la gente sabe, incluso de lo que ha anunciado el propio Milei, es muchísimo más grave todavía. Es totalmente correcto lo que decís, una combinación de una situación que es extremadamente delicada, es correcto el diagnóstico de que es muy difícil la situación, porque esas distorsiones que te comentaba recién, que se impusieron para reprimir que los precios funcionen bien en nuestra economía, generaron más inflación porque requirieron más emisión para financiar déficit, requirieron a su vez por el lado monetario absorber a través de deuda del Banco Central con los bancos, a través de las famosas LELIQ, ese exceso de emisión que había, pagar para hacer atractivas esas LELIQ tasas de interés muy altas,
lo cual requiere más emisión y eso con eso tiene que ver toda esta demás. Y con tasas de plazo fijo inexistentes en el mundo, 133%, que es el 200% anual. Entonces con eso tiene que ver este descalabro que tenemos general. Está en la parte, se origina en lo fiscal, pero tiene ramificaciones en todo el funcionamiento de la economía, en la parte cambiaria, y detrás de la parte cambiaria esta tremenda presión a la emisión ocasionada por déficit fiscal, por tener que emitir para pagar intereses de la ELIC. Por darte un datito nomás, hoy de lo que es el stock de la ELIC, o sea, la mayor parte del stock de la ELIC que tenemos hoy se debe a emisión del Banco Central absorbida, pero para pagar los intereses de esa misma LELIC. Entonces, porque es astronómico el interés que se está pagando. Entonces, eso ha generado que en la relación entre stock de pasivos remunerado del Banco Central y base monetaria haya pasado de 0,8 promedio de diciembre de 2019 a 3 promedio de diciembre de este año. Si lo traducimos a cifras concretas, no alcanzan los ceros. Entonces, realmente no es el principal problema, es un problema muy grave, está detrás de este incremento notable de la inflación que venimos viendo. Y que va a ser mucho mayor, Pero me centro en la herencia. Sí. Noviembre de 2023, 12,8%. Anualizado te da 324%. Noviembre de este año contra noviembre del año pasado, 169%. O sea, el problema se viene haciendo cada vez más severo y esa creciente severidad del problema tiene que ver con todos estos desequilibrios de los cuales venimos conversando. Entonces, es correcto, la situación es gravísima, si no haces nada, vas camino a una hiperinflación. Sí, efectivamente. Tenés que tomar medidas para resolverlas, a su vez me pongo ahora crítico por decir una palabra, tenés un gobierno que se formó en 3 semanas, se formó, digamos, me refiero al equipo de gobierno sobre la marcha. Hay que entender que así fue como llegó al poder Milei. Tenés 3 de los 9 ministros y en un ministerio clave que son prácticamente del equipo todo de Caputo. De Cambiemos, digamos, de Juntos por el Cambio. Las secretarias también, el Banco Central también. O sea, eso te da la pauta de cómo se fue armando este equipo de gobierno. Quizás esa improvisación se ve reflejada en que quizás no tenés pasos certeros y firmes en el andar, pero más allá de esto, el camino en cuanto al diagnóstico y a las primeras medidas parece, no podemos decir mucho, pero parece acertado. Hay que esperar ahora que las noticias que tengamos respecto a anuncios en lo que hace a, vos mencionabas recién, macroeconomía y microeconomía, a lo que es la desregulación de los mercados, Están hablando de desregulación de los mercados, de todas las intervenciones. Exactamente, a eliminar, a levantar todas las intervenciones que hay sobre la economía. Y las privatizaciones, y sobre todo, además queda un aspecto muy importante, porque fíjate vos que los mercados están diciendo lo mismo que decís vos, porque si no, es inconcebible que el dólar paralelo esté prácticamente quieto. Es decir, que no era, es decir, muchos decían, era muy descabellado hablar de una devaluación del 130%, pero resulta que ha sido ajustado más o menos a lo que estaba sucediendo. En base a lo que sabemos, las primeras reacciones de los mercados son positivas. Exacto. ¿Por qué? Porque la brecha cambiaria se redujo y se pudo sostener reducida a partir de la Y ha bajado el riesgo país también. El riesgo país bajó de 2.100, 2.200 puntos a un poquito arriba de 1.800. Las acciones argentinas quieren aumentar sus precios, o sea, la primera reacción de los mercados subió 40%. Ahora, ahí viene la otra parte, o sea, la pregunta también que te surge es, bueno, la primera lectura aparentemente en los mercados es buena, el tema es que va a haber un traslado de precios, la pregunta es cuán grande va a ser ese traslado de precios. ¿Y hasta dónde? Porque es de todos los días. Se habla y se descuenta que vamos a tener inflación de al menos 20% en diciembre y en enero. Pero la magnitud en la cual se traslade a precios esta devaluación es clave para dimensionar las expectativas que hay en relación al nuevo gobierno, para dimensionar cuánta confianza está generando. Entonces ahí es que si uno esperara que
realmente hay confianza, que hay credibilidad, que los anuncios que se hacen son sensatos. Hay pragmatismo, Lucas. Hay pragmatismo. Sí, por ahora es lo que sabemos. Si uno nota que eso va ocurriendo, quizás ese traslado a precio no sea tan elevado. Porque si uno mira contablemente, ¿sí?, lo que debieras trasladar a precios de un aumento en el costo en peso de las importaciones, nunca pensaría que va a ser 1 a 1 el traslado. Depende hay una economía relativamente cerrada la nuestra, donde es restringido el porcentaje, si querés, de la actividad económica que se relaciona en lo que hace a bienes y servicios a importaciones. El tema es que ese ajuste tiene que ver con factores que hacen a las expectativas, y solamente te pongo como ejemplo lo que pasó después de las PASO de este año. Efectivamente. Massa aumenta el tipo de cambio en 22, 23%, y en 15, 20 días, 30 días ya se había licuado. Se había licuado absolutamente. O sea, los precios aumentaron en más de 23% en muy poco tiempo. A los 2 meses el 50% ya se había evaporado, digamos, ese aumento del tipo de cambio. Entonces eso te da la pauta que claramente, al devaluar sin ningún tipo de plan, digamos, los resultados iban a estar a la vista y son los que vimos. Entonces, comparemos esa situación con la de hoy. Hoy, digamos, ese traslado no sabemos cuánto va a ser, pero en la medida que esté acompañada por este paquete de medidas, estos anuncios, y que estos anuncios se concreten, es de esperar que ese traslado no sea tan grande y podemos abrir alguna cuota de optimismo. Ojalá que sea así. Más allá de que lamentablemente todo esto va a significar un costo en términos de menor actividad económica, menor empleo. Está la parte social que hay que tener presente, por eso le han aumentado las asignaciones, la asistencia social ha aumentado, porque saben que va a haber un costo social. Hay que ver hasta cuánto puede tolerar la población este trance por el cual tenemos que lamentablemente necesariamente pasar para sincerar esos precios que están totalmente distorsionados. Gracias, Lucas, por tu participación.